Por favor, me cuentan si me escuchan bien. Pues les agradezco la invitación definitivamente y creo que por horas del tiempo vamos a empezar de una vez. Ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Ok. ¿Me cuentan si están viendo mi pantalla, por favor? Ya la vemos y te escuchamos, Mauricio. Perfecto. Pues muchas gracias. Yo les agradezco mucho por esta invitación, en el cual vamos a compartir algunos temas bien importantes, ¿verdad? Sobre las aplicaciones que tenemos en cáncer, sobre la genética, la biología molecular y cómo esto nos conduce a la medicina personalizada definitivamente, ¿verdad? Que esto es bastante importante. Pues quisiera tomar ciertos ejemplos de ciertas enfermedades, porque estos son pues un campo muy grande, muy amplio, y vamos a tomar ciertos ejemplos para poderles ir demostrando un poco de lo que hacemos nosotros en el instituto, un poco de la docencia, como decía Hugo, en los conceptos puramente genéticos, cómo nosotros vamos viendo ciertas enfermedades y cómo tratamos de ayudar pues, a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, sin más, pues vamos a empezar. Esto fue publicado hace un par de meses. Esto pues es la publicación que se tuvo en la revista Nature acerca de los 20 años de conmemoración de la publicación del genoma humano, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo aquí tienen el mapa de cómo se va leyendo esto, pero realmente todo lo que ven ustedes para arriba de esta línea son las publicaciones antes del 2001 y todo lo que ven para abajo son las publicaciones después del 2001 de los diferentes 22,000 genes que se conocen hasta ahora, ¿verdad? Sea de paso mencionado que el que ven ustedes más profundo, que más publicaciones tiene este P53. Entonces, esto realmente lo que ha revolucionado casi todas las enfermedades, podría decir yo, pero los que nos dedicamos al cáncer, pues realmente es un cambio abismal a raíz de la publicación del genoma, ¿verdad? Y esto nos ha permitido mayor conocimiento, la medicina personalizada, las terapias dirigidas y al mismo tiempo, pues tener pues, mejores medicamentos, ¿verdad? Eh, bueno, ustedes saben que el cáncer, pues es una enfermedad que hemos mencionado desde hace mucho tiempo, que es ese crecimiento desordenado, pero tal vez aquí lo que no hemos visto en muchas ocasiones es que se considera realmente una enfermedad genética o del genoma celular. Esto es bien importante, ¿verdad? Si se considera que hay una alteración genética en todas las células cancerosas y por lo tanto esto influye en una alteración de los mecanismos que regulan todas estas vías de señalización intracelular, ¿verdad? Y obviamente es multifactorial, por lo que los factores ambientales son muy importantes. Tenemos muchísimos casos, Guatemala no es la excepción, cada vez nos admiramos más de cuánto cáncer estamos diagnosticando. Entonces, desde el punto de vista genético, ¿cómo vamos evaluando pues, las alteraciones genéticas que se ven en cáncer? Primero que todo, pues, ¿por qué hablamos que es una enfermedad del genoma? Pues porque realmente hay cambios genéticos, ¿verdad? Que eso es algo que naturalmente todos estamos produciendo, ¿verdad? Cada vez que se reproducen nuestras células, decía un experto en Estados Unidos en una charla alguna vez que pues es que era relativamente escalofriante que estábamos produciendo mutaciones o variantes, como las conocemos hoy en día, constantemente. Sin embargo, pues estas son las alteraciones se van corrigiendo a lo largo del tiempo y el genoma pues no queda dañado, ¿verdad? Las variantes, de hecho, es lo que nos permite evolucionar, pero a veces estas reparaciones fallan y por lo tanto pues se daña el genoma celular y eso origina el cáncer. Recordemos básicamente que tenemos dos tipos desde el punto de vista funcional o de origen, podríamos decir que tenemos dos tipos de mutaciones o variantes, ¿verdad? Que son las germinales, que son las que están en todas las células de nuestro organismo. Estas son las que sí vamos a heredar y por lo tanto también están en nuestras células reproductoras y lo vamos a transmitir a nuestra descendencia. Y las variantes somáticas, que son las que están propiamente en el tumor, esas no se encuentran en todo el resto de las células, sino, vuelvo a insistir, solamente en el tumor y por lo tanto no se heredan. Sin embargo, pues en los procesos en el cáncer van a ir fallando, ¿verdad? Normalmente tenemos un gran sistema que regula nuestra proliferación celular, cuándo se deben de morir las células, cómo se alimentan, e incluso en cada reproducción celular ahí pueden existir fallas genéticas que son corregidas
y las células realmente se van autocorrigiendo para que no haya ninguna alteración. También otro de los mecanismos más importantes que tenemos de nuestras células del organismo es que son incapaces de sobrevivir en otros órganos. O sea, una célula de pulmón no puede vivir en el cerebro, por ejemplo, en condiciones normales. Por lo tanto, estos son los mecanismos regulatorios, como les digo, normales, ¿verdad? ¿Qué pasa en el cáncer? Hay una proliferación exagerada, una división descontrolada, un crecimiento celular exacerbado, hay una falta de control de la apoptosis y por lo tanto esas fallas en el genoma no se van a corregir y esto provoca inestabilidad cromosómica, ¿verdad? Y la otra cosa es que es importante que hay una capacidad de que células de distintos órganos puedan vivir en lugares donde no pertenecen. Entonces, lo que falla en el genoma, realmente, pues vamos a ver estos factores reguladores o factores promotores. Quiero que se concentren en lo de la izquierda, los factores promotores, pues que obviamente son proteínas producidas por genes. Son esos factores promotores que promueven el crecimiento, la reproducción celular, replicación del ADN, y a esto les vamos a llamar los protooncogenes. Y los protooncogenes, pues obviamente van a ganar su función para poder desarrollar el cáncer. Esto quiere decir que si tenemos un protooncogen, como vamos a ver en algunos ejemplos en las enfermedades posteriores, estos protooncogenes, obviamente como es crecimiento celular, replicación del ADN, división celular, ganan función y por lo tanto ahí es donde empieza a haber esa señalización incontrolada de reproducción celular. Sin embargo, hay otros factores que son los que inhiben todos estos procesos, los que controlan la división celular, los que bloquean los procesos de división cuando no se tiene que reproducir, los que regulan el crecimiento celular, los que meten las células en apoptosis. Y estos factores inhibidores vamos a llamarlos genes supresores de tumor. Y estos genes supresores de tumor, pues obviamente lo que tienen son pérdidas de función. Y al perder la función, pues entonces empieza esta irregularidad en nuestras células. Entonces, por un lado, tenemos ganancia de función en nuestros genes promotores, y tenemos en los genes supresores una pérdida de la función. Se dice que a nivel mutacional, en los protooncogenes, que son los que ganan función, el comportamiento, y esto por favor no lo confundan con la herencia, el comportamiento es de un tipo dominante. Eso quiere decir que con solo un gen de los dos genes que tenemos alterado, vamos a tener una ganancia de función. Mientras que cuando los genes supresores de tumor, vuelvo a insistir, esto es solamente desde el punto de vista funcional, tienen que estar los dos genes alterados y se les llaman que son variantes recesivas, ¿verdad? Porque los dos genes tienen que estar alterados para que se produzca esa pérdida de función. Es ahí donde se encuentra esta teoría, esta hipótesis del segundo hit. Y esto quiere decir que cuando tenemos un gen supresor de tumor alterado con una alteración genética, ocurre un segundo evento genético para que ocurra el cáncer. La otra cosa que es bien importante es conocer que las mutaciones no tienen el mismo rol. Entonces, podemos considerar desde el punto de vista genético también que tenemos mutaciones que se llaman conductoras o las que se llaman driver mutations. Y las driver mutations son las que confieren una ventaja franca para desarrollar el cáncer, ¿verdad? Estas son las que están completamente bien estudiadas y, como les digo, confieren esa ventaja que va a producir el tumor. Entonces, no todas las mutaciones son mutaciones driver. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de ellas. Cuando vemos un montón de mutaciones, y eso nos pasa mucho cuando hacemos estudios de secuenciación masiva, donde encontramos algunas mutaciones driver, pero encontramos una gran serie de mutaciones. Estas mutaciones se llaman pasajeras, ¿verdad? O sea, que se van acumulando alrededor del tiempo, en la progresión también, y vamos a saber conforme pase el tiempo cuál es su rol verdaderamente en el cáncer. O sea que algunas mutaciones pasajeras que hoy por hoy se clasifican así, probablemente van en un futuro a ser mutaciones driver y que vamos a encontrar muchísimo más sentido de por qué se comporta el cáncer, cómo se comporta. Y como les digo, siempre van a colaborar factores ambientales. Otra cosa importante es que recuerden ustedes que estamos hablando genes, los genes producen proteínas y las proteínas son las que producen esta señalización intracelular. Entonces tenemos proteínas que son receptoras, hay unas intracelulares y otras intracelulares y extracelulares, y siempre necesitan un ligando, ¿verdad? Eso quiere decir una sustancia que permita que se desarrolle la señalización intracelular. Pero también tenemos proteínas nucleares, tenemos otras proteínas importantes
alteradas en el cáncer y que son importantes en la estabilidad celular, como las ubiquitinas, las reguladoras del ciclo celular, reguladoras de la apoptosis, etcétera. En esta foto tenemos una proteína receptora. Esta es el factor tipo beta derivado de las plaquetas, el crecimiento derivado de las plaquetas. Y vean ustedes cómo tiene una porción extracelular, una porción transmembrana y una porción yuxtamembrana. Y de ahí es donde ocurren los cambios conformacionales para iniciar la señalización. Obviamente, cuando llega el ligando, como lo vemos en esta diapositiva, hay una dimerización, o sea que dos receptores se unen para hacer estos cambios conformacionales, como les digo, que generalmente son fosforilaciones. Estas son tirosinquinasas, porque fosforilan, y al mismo tiempo hace una señalización, ¿verdad? También tenemos este ejemplo del factor de crecimiento epidérmico. Y vean ustedes cómo quiero puntualizar aquí que cuando hay la dimerización siempre hay una serie de pasos, lo que se llama corriente abajo hasta el núcleo, donde hay ciertos pasos que van sumando la señalización, cambios conformacionales, fosforilación, hasta que llegan al núcleo y en el núcleo desencadenan una señalización. Este es un ejemplo de uno de ellos, donde hay proliferación celular, sobrevida, invasión, metástasis, hay angiogénesis, etcétera. Entonces, de una proteína receptora extracelular, vean ustedes cómo hay esa señalización corriente abajo. Bueno, pero estas alteraciones, o sea, estas sustancias se alteran de alguna manera y eso es lo que empieza a provocar una irregularidad en el cáncer, ¿verdad? Puede haber por una sobreexpresión del ligando, o sea, mucho ligando, sobreexpresión de los receptores o cambios internos que hacen que aunque no exista ligando, como este ejemplo de acá, en esta FLT3, que es en leucemia mieloide aguda, que aunque no exista ligando, hay una mutación a nivel yuxtamembrana y eso hace un cambio conformacional y por lo tanto eso desencadena la señalización sin dimerización, sin ligando, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas estas alteraciones son las que se producen en cáncer en diferentes genes. También las hay intracelulares por fusiones con otras sustancias. En este caso, que es el ejemplo que vamos a ver más adelante, tenemos el ABL fusionado con el BCR de dos cromosomas completamente distintos y eso hace una proteína completamente alterada y una señalización ilimitada. Entonces, pues hoy por hoy, ¿por qué estamos aquí? Yo diría, y no me canso de decirlo, y no es porque sea hematólogo, pero no estaríamos acá si no fuera por el inicio de la medicina oncológica genética y fue por la leucemia mieloide crónica, ¿verdad? Que es el modelo hasta hoy de todo lo que pasa oncológicamente, ¿verdad? Recuerden ustedes que la leucemia mieloide crónica es una enfermedad donde tenemos esplenomegalia severa con una leucocitosis, trombocitosis y anemia leve y generalmente no tiene muchos síntomas, pero tenemos 100.000, 200.000, 300.000 glóbulos blancos, ¿verdad? Y todo surgió por esto, ¿verdad? Esta pequeña publicación en la revista Science en 1960. Esta fue realizada en Filadelfia y donde el doctor Nowell con David Hungerford encontraron un cromosoma diminuto, un cromosoma 22 diminuto en 7 casos de 7 pacientes con leucemia mieloide crónica y a este cromosoma lo llamaron cromosoma Filadelfia. Aquí vamos a ver que es el cromosoma 22 y vean ustedes cómo falta una gran porción del cromosoma y por eso lo llamaban, era en el brazo largo y por eso le llamaron 22q menos, ¿verdad? Y ellos pensaban que era una deleción del cromosoma 22 y eso fue la primera explicación genética de una enfermedad oncológica en la leucemia mieloide crónica. Ellos realmente no estaban investigando la leucemia mieloide crónica en sí, sino unas tinciones cromosómicas y agarraron como modelo esta enfermedad. Y esto cambió hasta hoy todo lo que vivimos en la genética, como les vuelvo a insistir, es la primera enfermedad que tiene una explicación genética. Y fue la doctora Rowley en Chicago la primera en descubrir que realmente esta cromosoma Filadelfia no solo era una deleción del cromosoma 22, sino era una translocación 922. Eso quiere decir que parte del cromosoma 22 que pasaba al 9 y parte del 9 al 22. Entonces ella fue con una nueva tinción cromosómica, vean ustedes cómo se ven de diferentes aquí los cromosomas, ya con técnica de bandeo, los cromosomas se ven mucho más grandes. Ella logró demostrar con esta nueva tinción
que realmente el cromosoma Filadelfia era una translocación 922. Y aquí voy a meter algunos conceptos de cómo analizamos las variantes. Bueno, y esto es un paréntesis, ¿verdad? ¿Cómo analizamos genéticamente los rasgos que pasan en las alteraciones genéticas, ¿verdad? Lo podemos medir por variación genética, que realmente es el tamaño de la alteración genética, y por la arquitectura, que este no es el ejemplo de la arquitectura, y la arquitectura tiene que ver con su relación con el medio ambiente. Y este es el ejemplo de lo que ven aquí abajo de lo que es la variación genética. Eso quiere decir, ¿cómo vamos a clasificar las alteraciones genéticas según su tamaño? Pues vamos a tener varios ejemplos y hoy tenemos las de nucleótido simple, eso quiere decir que solo hay un nucleótido alterado, esas es lo que se llaman las SNVs o SNVs. También tenemos por tamaño unas que ya son de repeticiones de varios nucleótidos. Estas repeticiones de varios nucleótidos que se llaman repeticiones inestables, esto lo vemos principalmente en enfermedades neurológicas como Huntington. Y luego tenemos ya variaciones estructurales que ya son ciertas alteraciones con un tamaño mucho más grande del cromosoma. Las variaciones estructurales las dividimos en intracromosómicas e intercromosómicas. Eso quiere decir dentro del cromosoma. Y también las vamos a dividir en las CNVs, que son las copy number variants, que son las variantes que alteran el número de copia genética. Esto quiere decir que hay ganancia o pérdida de material genético. Todas estas son las CNVs. Y los rearreglos, donde no hay pérdida del material genético, pero hay un desorden en la secuencia genética. Entonces, en las CNVs tenemos las deleciones, obviamente si hay pérdida de material genético, duplicaciones, se duplica el material genético, y las translocaciones desbalanceadas, que los vemos en algunas enfermedades hereditarias, de algunas enfermedades no oncológicas, donde hay pérdida, en esa translocación hay pérdida de material genético. Lo que más vemos nosotros en cáncer son los rearreglos, que intracromosómicas son las inversiones. Eso quiere decir que los genes cambian de posición y entonces ya no se leen como se deberían de leer. Y las translocaciones balanceadas, como es la translocación 922, donde hay un intercambio de material genético entre el 9 y el 22, pero no hay pérdida de material. Y eso se llaman translocaciones balanceadas. Entonces, si se dan cuenta, aquí en 1960, con el doctor Nowell y Hungerford, ellos pensaban que era una deleción, o sea, un CNV. Sin embargo, la doctora Rowley descubrió que era un rearreglo, una translocación balanceada. Y luego tenemos ya alteraciones cromosómicas mucho más grandes, que son las aneuploidías, donde hay un cromosoma entero, es el que va a variar, por ejemplo, las monosomías, trisomías, etc. Bueno, entonces, ya hablando, siguiendo con la leucemia mieloide crónica, en 1970 se descubre el virus de Abelson, que es un virus murino que causa leucemia, y entonces ya en la era molecular se descubre que el cromosoma 22 justamente ocurre el rompimiento en, en una región del ABL, en el cromosoma 9. Cuando se descubrió el virus de Abelson, se descubrió que teníamos una misma secuencia nosotros los seres humanos en el cromosoma 9 y por eso se le llama ABL, por las iniciales del virus de Abelson. Pues resulta que todos tenemos ABL en el cromosoma 9, pero justamente donde ocurre el rompimiento se va a unir el BCR del cromosoma 22. Entonces realmente a nivel genético, al nivel de gen, de biología molecular, ocurre una fusión BCR-ABL y luego Benneria descubre que se producía una proteína, que lo vamos a ver más adelante. La doctora Heisterkamp en Holanda lo que hace son con ratones transgénicos, les inyecta BCR-ABL y reproduce la leucemia mieloide crónica, y así fue que se descubrió desde el punto de vista de biología molecular este gen de fusión que producía la leucemia. Entonces el cromosoma Filadelfia en resumida es una translocación 922, pero lo que ocurre verdaderamente biológicamente es en cromosoma 22. Aquí está el cromosoma, lo que le digo, una 22Q menos. Ahí es donde ocurre el cromosoma 9, no sabemos qué es lo que pasa verdaderamente. Y aquí tenemos el gen. Y el ABL, imagínense lo que se encarga de la proliferación celular, de la apoptosis y de que la médula permanezca siempre las células inmaduras dentro de la médula y no salgan a la circulación. Cuando el ABL se fusiona con, o sea, esa translocación 922, justamente los dos genes que se fusionan es el BCR y ABL, pierde toda su porción de control de actividad y por lo tanto el BCR sustituye esta porción, este dominio del control de la actividad del ABL y por lo tanto una vez que se inicia la señal hay una proliferación exagerada, hay una pérdida de la apoptosis y también una pérdida de la adherencia, por lo tanto las células mieloides salen de la médula ósea
Y cuando veo una leucemia amiloide crónica 1 en la sangre periférica, es como estar viendo una médula ósea. Por lo tanto, esto biológicamente explica la enfermedad. Sin embargo, hay una serie de vías de la señalización intracelular un poco más complejas. Y recuerden ustedes el ATP, que es indispensable para la señalización. Bueno, ya les expliqué un poco cómo hacemos nosotros el diagnóstico molecular del gen de fusión de la translocación 922. Nosotros en INVEGEM lo que hacemos es la demostración del BCR-ABL y lo hacemos porque se puede medir dónde ocurre el rompimiento. Esto lo que va a producir es diferentes proteínas de diferente tamaño. Nosotros podemos medir exactamente si un paciente tiene la P210, la P190, que se ve mucho en linfoblástica aguda, o la P230 como transcritos atípicos. El 95-98% de los pacientes tienen la proteína P210 y al nosotros descubrir que tiene esa oncoproteína, después decimos que el paciente tiene cromosoma Filadelfia positivo. Estos son geles de agarosa con las cámaras, cómo se toma la foto. Este es un control positivo. Y aquí sí tenemos un paciente, el paciente número 6, obviamente tiene la P210, que lo pudimos demostrar. Y entonces al médico se le dice, bueno, tiene diagnóstico de cromosoma Filadelfia porque descubrimos el BCR-ABL P210. Bueno, la leucemia amiloide crónica tiene obviamente manifestaciones hematológicas en la sangre periférica, tiene genéticas porque podríamos hacer un cariotipo y descubrir que tiene cromosoma 22 en el 100% de las células al diagnóstico, podemos hacerlo por FISH y la biología molecular que ya vimos como es estas bandas de la P210. Entonces, cuando ya se supo cómo era el dominio del BCR-ABL, esta es la cristalografía del ABL, esto es en rayos X y vemos cómo es toda su forma tridimensional. Aquí es donde se une el ATP. Se logró diseñar los medicamentos por medio de computador y aquí tenemos el primer medicamento molecular exitoso, que fue el imatinib, diseñado por computadora, en el cual se inserta donde se debería insertar el ATP. Entonces es un inhibidor competitivo del ATP y por lo tanto apaga la señal. Y al apagar la señal, las células Filadelfia se empiezan a morir y tenemos un control no solo hematológico, sino citogenético y molecular, tanto que podemos llegar a curar a los pacientes. Entonces podemos disminuir tanta la carga de leucemia que, como les digo, la leucemia prácticamente desaparece y ahora ya hablamos de curación en estos pacientes. Estos son los ejemplos ya con el tratamiento, porque el ejemplo anterior que les di en los geles era de diagnóstico, pero nosotros podemos hacer un seguimiento molecular y ahí ya vamos a hacer una medición exacta del porcentaje del BCR-ABL y podemos ir viendo cómo se va desapareciendo. Esto tenemos este paciente. Para decirles que hay un buen control molecular es menos del 0.1% del BCR-ABL. Este paciente tenía el 0.0122, o sea, teníamos algo que le llamamos nosotros los hematólogos una respuesta molecular mayor y eso ya es una excelente respuesta. Pero vean el comportamiento de este paciente de 0.4, este es el mismo, tenía 0.022, aquí ya estaba muy bien, 0.012 y la última monitoreo que se le hizo tenía 0.004, o sea, nosotros podemos logarítmicamente ir demostrando cómo va desapareciendo el cromosoma Filadelfia hasta prácticamente ya eliminarlo. Y esto es un seguimiento ya de tratamiento. O sea, tenemos una prueba diagnóstica y una prueba terapéutica. Este paciente tenía 50.25%. Aquí no había ningún control molecular. Y esto fue por toxicidad. Y aquí una paciente que tuvo en el San Juan de Dios que falleció lamentablemente por una crisis blástica que tenía, después de tener un control molecular mayor, hizo una crisis blástica severa y súbita. Sin embargo, también hay resistencia a los medicamentos y esto se puede dar porque los aminoácidos, aquí donde se debe de unir el medicamento, cambian. A eso es lo que llamamos mutaciones del BCR-ABL y puede haber sustituciones de aminoácidos en cada una de estas regiones. Algunos aminoácidos son indispensables y por lo tanto hay resistencia. Y por eso surgen medicamentos ya de mejor generación. Ya estos son de segunda generación. Este es imatinib, este es dasatinib y este es nilotinib. Entonces podemos escoger qué medicamento según la mutación esté presente. Algo así como un antibiograma cuando hacemos un cultivo, ¿verdad? Nosotros podemos determinar, y esto también lo hacemos en el instituto, hacemos la secuenciación completamente del BCR-ABL, lo mandamos por una técnica que se llama de Sanger, ahí descubrimos si hay sustituciones de aminoácidos y si los aminoácidos ya están mutados, podemos decir qué mutaciones están presentes y cuáles son resistentes a nilotinib y cuáles mutaciones son resistentes a dasatinib y por lo tanto escoger cuál de los dos medicamentos sería el mejor cuando hay una resistencia
resistencia al medicamento de primera línea que sería el imatinib. Entonces, hasta ese grado va la biología molecular. Estos son ejemplos de mutaciones, estos son estudios nuestros, esto es la bioinformática en una secuenciación de Sanger, esto también fue mi paciente en el San Juan de Dios, donde aquí en la posición 1360, miren, tenemos una sustitución de una guanina por una adenina en la posición 1360 y por lo tanto este paciente tenía 2 mutaciones también en la posición 752 y esto lo hizo de un mal pronóstico y el paciente falleció con 2 mutaciones. Ahora ya hay guías donde nos dice, depende de la mutación, qué medicamento se puede utilizar. Y esto es el ejemplo, como le decía, amiloide crónica. Pero ustedes en el posgrado de tumor sólido dirán, pues bueno, no me voy a poner ejemplos de tumor sólido, pues sí, les voy a poner ejemplos. Y voy a tratar de ejemplificar el cáncer de colon, pues dar un pequeño esbozo de la genética porque es muy compleja y esto va avanzando cada vez más, pero quisiera pues ir mencionando algunas de las cosas que vamos sabiendo. Entonces, saben ustedes que es un tumor muy frecuente, con muchas muertes anuales, pues hay algún porcentaje de pacientes que se diagnostican con metástasis. Aún así, en etapa de oligometastásica puede haber curación. Los tratamientos pues se han avanzado mucho, cirugía, quimioterapia, radioterapia, anticuerpos monoclonales. Sin embargo, es uno de los tumores que más se ha estudiado su genética y eso es bien importante, ¿verdad? Y se reconoce que hasta un 30% tienen origen hereditario o familiar, esa predisposición familiar o hereditaria que se encuentra, que dicho sea de paso, nosotros vamos a hacer un estudio ahora, un panel de secuenciación masiva para los hospitales nacionales donde vamos a investigar cerca de 26 genes hereditarios para algunos para síndrome de Lynch, que está involucrado el cáncer de colon, ¿verdad? Sabemos que la teoría de cáncer de colon es de esta teoría, ¿verdad? Desde el adenoma hasta el carcinoma y cómo un adenoma va haciendo que haya una mala reparación, una mala apoptosis de las células y por lo tanto empieza a haber displasia hasta el momento en que ya hay cáncer. Puede estar in situ hasta que ya sea invasivo y hay metástasis, ya sea por vía hematógena principalmente al hígado. Entonces, ¿pero qué vías son las que involucran estos procesos para que lleguemos al cáncer y a las metástasis, etcétera? Pues la verdad es que tenemos varios procesos y quiero mencionar algunos de ellos. Obviamente el más viejito, tal vez reconocido, es que por muchas alteraciones y muchas mutaciones había una sobreexpresión de los factores del endotelio vascular y eso había una angiogénesis aumentada en el cáncer de colon y por eso es que se diseñaron medicamentos anticuerpos monoclonales que podían bloquear el ligando que es el factor del endotelio vascular precisamente, pero también hay algunos nuevos que pueden bloquear el receptor de factor del endotelio vascular, que esto al final la angiogénesis es colabora en la proliferación celular. Entonces esto pues fue lo primero que se surgió, pero después vino otra vía, ¿verdad? Que casi al mismo tiempo se fue descubriendo que había una sobreexpresión del EGFR, del factor de crecimiento epidérmico, y aquí tenemos la vía del EGFR que ya se les había mostrado, y cómo este es un receptor un receptor extracelular con su porción transmembrana y yuxtamembrana, donde hay una señalización intracelular que va hasta el núcleo, donde hay proliferación celular, invasión, metástasis e incluso colabora con la angiogénesis. Desde ya, por eso les daba los conceptos anteriores, entonces podemos dilucidar que el EGFR sí tiene que ver con activar la proliferación celular, activar la reproducción celular, es un protooncogen. Entonces hay una ganancia de función. ¿Cómo puede haber ganancia de función? Pues de varias maneras, como lo vamos a ver más adelante. Generalmente aquí en el EGFR hay una sobreexpresión de los receptores. Eso quiere decir que hay muchos más receptores del EGFR. Cuando se hicieron los primeros estudios de los medicamentos anti-EGFR, pues se descubría que eran buenos, pero como que había algo que no funcionaba muy bien. Entonces se descubrió posteriormente, ya al uso de medicamentos, que el EGFR tenía que tener intacta su señalización intracelular para que pudiera haber un buen bloqueo, ¿verdad? Entonces teníamos que tener todas esas etapas que van saltando la señalización del EGFR, que es el CARRAS, el BRAF, el MEP y el MAP, que llegaba hasta el núcleo.
Y si lo bloqueábamos a este nivel con el anticuerpo monoclonal y todas estas sustancias estaban originales, intactas, o lo que se llama wild type o tipo salvaje, pues entonces el medicamento funcionaba bien. Entonces empiezan a hacer su análisis donde los pacientes donde tenían el wild type del RAS, que involucra KRAS y NRAS, pero mayormente en cáncer de colon es KRAS. Entonces teníamos una efectividad de los medicamentos FR. Pero después empezó a ver que en los pacientes que tenían mutado el KRAS, por ejemplo, o ahora sabemos que mutado el BRAF, tenemos que estos medicamentos no funcionan. ¿Por qué? Porque aunque ustedes bloquean extracelularmente con un anticuerpo monoclonal, la señalización se va originando desde el KRAS o desde el BRAF y por lo tanto la señalización va directamente al núcleo. Entonces es indispensable ahora hacer estos estudios cuando hay un análisis o queremos indicar medicamentos contra el EGFR. La NCCN, que ustedes saben que son las guías donde nos basamos mucho, recomienda entonces que los pacientes con cáncer de colon hacer un análisis genético del RAS que involucra el KRAS y el NRAS con el exón 2, 3 y 4, hacer el BRAF, que es muy importante, tal vez la mutación que más encontramos, que es la B600E. Esta B600E, que es la misma que vemos en melanoma en un gran porcentaje de pacientes. También la podemos ver en cáncer de colon. Y también es curioso que también últimamente se ha descrito mucho una sobreexpresión de los HER2 también a nivel de cáncer de colon. Entonces, si es negativo para el RAS y BRAF, se puede estudiar HER2 también para ver si hay sobreexpresión. La otra cosa que está recomendado es para ver si hay lo que se llama la inestabilidad microsatelital, que quiero detenerme un poquito más en ello, o lo que se llama el test del mismatch repair. Si todas estas vías de señalización están negativas, pues podemos hacer pues algo que es bastante nuevo, que son estas mutaciones de las NTRK, que hay ya medicamentos para muchos tumores, ¿verdad? Que se han visto, que son súper curiosos porque solo estaba revisando que el 0.38% de los pacientes con cáncer de colon tienen estas fusiones a nivel de este gen, NTRK. Sin embargo, hay medicamento molecular y por lo tanto también está en las guías y parece que las respuestas son muy buenas. Pero hablando más bien de lo que es inestabilidad microsatelital, porque realmente es un tema fascinante y que tiene que ver también con la reparación genética, pues quiero detenerme un poquito de qué significa esta inestabilidad microsatelital, que no solo se da en cáncer de colon, sino se da en varias cosas. Bueno, ¿qué son los microsatélites? Realmente los microsatélites, que también van a encontrar el nombre, que se llaman repeticiones cortas en tándem o secuencia de repeticiones simples, son repeticiones de nucleótidos, de 1 a 6 nucleótidos que se hacen en ciertos ritmos. Estos no son codificantes, o sea, no codifican proteínas, no se sabe exactamente para qué sirven, ¿verdad? Y se encuentran en muchos sitios del genoma. De hecho, pueden estar en intrones, pueden estar en sitios codificantes, en sitios no codificantes, pero ellos per se no codifican nada. Y donde más se encuentran son estos sitios no codificantes en los extremos de los cromosomas. Entonces se cree que los satélites, los microsatélites, lo que le dan es estabilidad arquitectónica al cromosoma, ¿verdad? Sin embargo, pues es ADN, ¿verdad? Son secuencias, como le digo. Y son únicos. Esa es una particularidad también de los microsatélites. Los microsatélites son únicos, no tanto en cuanto a las repeticiones de los nucleótidos, sino en los ritmos de las repeticiones, porque van intercalados varias veces. De ahí se hace con otra secuencia, otro ritmo, otra secuencia, y estos son únicos en las familias y por lo tanto son útiles en reconocimientos familiares. Entonces, los microsatélites son estos, miren que son esas repeticiones. Sin embargo, es muy frecuente que los apareamientos de los microsatélites hayan inserciones o dilesiones de algunos nucleótidos, entonces ya tengan estas formas con estas muescas. Lo más frecuente es que sean inserciones, entonces ya son nucleótidos que no se van a aparear con la otra hebra y por lo tanto tienen estas muescas y estos son precisamente los microsatélites. Pero como son tan frecuentes estas alteraciones en los microsatélites, tenemos una vía reparadora, que la vía reparadora principalmente es esta mismatch repair. Esta mismatch repair es el sistema de reparación del ADN cuando se va replicando y consta principalmente de 4 proteínas, que es MLH1, MCH2, MCH6 y PMS2. Estas son las 4 proteínas que son las reparadoras del mismatch repair y son las encargadas especialmente de reparar los microsatélites cuando tienen estas alteraciones, estas inserciones o deleciones.
Entonces, si las 4 proteínas están presentes o normalmente expresadas, hablamos que el mismatch repair es eficiente, o en inglés, proficient, y la inmunohistoquímica generalmente se reporta como negativa. Pero si una o varias no están presentes o anormalmente expresadas, hablamos que el mismatch es deficiente o MMRD y la inmunohistoquímica es positiva. Ya saben cómo nos gusta complicarnos. Entonces, una inmunohistoquímica positiva aquí es mala. Entonces, si existe una deficiencia en mismatch repair, por lo tanto, estos microsatélites ya no se van a reparar y estas muescas van a provocar muchas mutaciones. Entonces, vamos a hablar de que hay inestabilidad microsatelital y esta inestabilidad microsatelital se va a decir que es alta. La inestabilidad microsatelital, por lo tanto, va a provocar muchas mutaciones y eso es lo que hablamos en NGS cuando se hace esto que se llama el High Tumor Mutational, el Tumor Mutational Burden, que se hace por NGS, vamos a decir que son altas, ¿verdad? Sin embargo, estas tablas para saber qué tanto es el umbral del tumor, de mutación del tumor, depende de cada centro y las pueden ir comparando. Sin embargo, sabemos que existe esa medición que es pues uno de los primeros pasos para ver juntamente con el mismatch repair de las interesantes e iniciales análisis en una secuenciación masiva, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Estas células que tienen el mismatch repair deficiente, por lo tanto una inestabilidad microsatelital, para evadir la respuesta inmune, expresan mucho PDL1. Y entonces tenemos esta alteración que tenemos una alta expresión de PDL1 en las células tumorales y entonces hay una migración de linfocitos T, pero a pesar de que haya una infiltración de linfocitos T, estos están inactivos. Aquí tenemos ejemplos en esta mano izquierda, una inestabilidad microsatelital alta con una deficiencia en la reparación mismatch repair y por lo tanto tenemos una gran expresión de PDL1 y estas células T están inactivas. Aquí vemos lo contrario, donde no hay mucha infiltración linfocitaria. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque cuando surgió estas teorías de la inmunoevasión, entonces surgieron las inmunoterapias activas, ¿verdad? Que ustedes pues las están pues indicando a cada ratito, ¿verdad? Como el pembrolizumab. Entonces, vemos cómo la célula cancerosa expresa una gran cantidad de PDL1, expresa una gran cantidad de B7, y esto lo que hace es bloquear la reacción entre el antígeno de histocompatibilidad mayor clase 1 de la célula tumoral y el receptor T del linfocito T. Entonces, hay una inhibición cuando hay una expresión de PDL1 y PD1 por parte del linfocito T y CTL4 de parte del linfocito T. Hay una inhibición de esta expresión y por lo tanto no hay un ataque inmune. Por eso es de que entonces las inmunoterapias activas como los immunocheckpoint inhibitors, como los inhibidores CTL4 de PDL1 o PD1, lo que van a hacer es bloquear esta unión de los receptores, activar el antígeno de histocompatibilidad mayor, el receptor T, y va a haber un ataque activo de las células T en contra del tumor y por eso es que tenemos que hacer estos análisis en, por ejemplo, cáncer de colon. Y esa es la base molecular y genética de por qué funciona. Entonces tenemos una gran variedad de medicamentos que han visto ustedes en cáncer de colon, iniciando del 2004 más o menos con bevacizumab, cetuximab, todo lo que eran del BEG, y ahora tenemos ya, y también del FR, perdón, y ahora tenemos los inmunocheckpoint inhibitors que tienen un papel preponderante cuando es mismatch repair deficient. Entonces tenemos una gran serie de medicamentos que ya lo mencioné. Aquí tienen varias de dónde, pero sin embargo tenemos algunas vías que se vuelvan interesantes también. El PI3K también que se promete como un blanco molecular. El RAF, que ya hay medicamentos para BRAF. Y otras que van probablemente a estarse desarrollando que tienen que ver con ligandos y con otros pasos de la señalización intracelular. Y se complica aún más cuando ustedes tienen que decidir si es izquierdo o derecho. El izquierdo tiene ciertas mutaciones, el derecho tiene otras mutaciones, tiene diferentes microbiotas, en fin, tienen un gran campo de decisión clínica y genética para poder indicar sus medicamentos. No queda aquí. Vean ustedes toda la cantidad de genes que están involucrados y eso hace y les llamo
la atención para que ojalá que puedan revisar las diferentes vías, por ejemplo, la inestabilidad cromosómica, la epigenética, que es con hipermetilación, o bien la inestabilidad microsatelital, como los grandes grupos que alteran estos genes y que tienen que ver con el cáncer de colon, y se hace mucho más interesante. Entonces, como ven, la genética aplicada a los tumores sólidos se va haciendo cada vez más indispensable y es un tren al cual nos tenemos que subir, porque definitivamente si no nos estamos quedando atrás. Y es un tren que ya salió hace mucho tiempo en los países desarrollados y por lo tanto nosotros tenemos que correr aún más rápido. ¿Qué más podemos usar de genética en cáncer de colon? Pues tenemos lo que es la biopsia líquida, que es basado en que las células cancerosas liberan porciones de DNA al torrente sanguíneo, también puede a las heces, también otros tumores lo hacen, y podemos hacer un diagnóstico temprano, un seguimiento, respuestas, recaídas, identificación de nuevas mutaciones, y se hace muy interesante porque realmente el ADN liberado al torrente sanguíneo probablemente sea bastante representativo de esas mutaciones germinales y somáticas y de las progresiones y cuáles son predominantemente en las metástasis también, porque cuando ustedes hacen un análisis, recuérdense ustedes, de un tumor, es como una fotografía solo de ese tumor, pero no están haciendo un análisis genético de todas las mutaciones y del tumor primario, etcétera, solo es de una biopsia. Mientras que en el tumor circulante ustedes pueden ver realmente un amplio panorama. Sin embargo, es algo no tan fácil de hacer. Nosotros tratamos de incursionar hace algunos años con biopsia líquida. No es fácil. Probablemente en el futuro nuevamente vamos a incursionar en esto que se hace por secuenciación masiva. Muy rápidamente voy a mencionar otra enfermedad hematológica, las neoplasias mieloproliferativas, que son policitemia vera, trombocitemia primaria y mielofibrosis primaria. Y tienen que ver, muy importante en estos ejemplos que le voy a dar, porque tienen que ver bastantes genes en ella. Son primas hermanas de la leucemia mieloide crónica, son médulas hipercelulares y se han tomado como modelo porque de una alteración genética y de una evolución crónica evolucionan a leucemia aguda y por lo tanto se han encontrado como modelos del comportamiento o de la leucemogénesis, ¿verdad? Que eso es bien importante. Al final de cuentas, los que quería enseñarles son varios conceptos y uno de ellos es esto, ¿verdad? Todas las neoplasias mieloproliferativas tienen en común generalmente la sobreestimulación de la vía JAK-STAT. Esta sobreestimulación JAK-STAT se le llama es el comportamiento canónico de la vía. Eso quiere decir que la vía más importante en la cual se reproduce esta mieloproliferación es esta vía JAK-STAT. Entonces quiero enseñarles que existen en todos los genes vías canónicas, que son como las clásicas, las bien demostradas, en las cuales produce sobreestimulación. Esto obviamente el JAK-STAT, si tiene que ver con proliferación celular, es un oncogen, ¿verdad? Entonces una ganancia de fusión del JAK-STAT. Pero también para enseñarles otro concepto, hay vías no canónicas o roles no canónicos, donde no son las vías principales. Por ejemplo, en el JAK2 mutado, hay un JAK2 mutado intranuclear y este está en investigación para ver su rol en las diferentes enfermedades. Solo para recordarles, este es el código genético y quería recordarles que diferentes codones producen diferentes aminoácidos y también recordarles que tenemos genes de stop, ¿verdad? Que son la terminación de la proteína. Esto pues es de lo que se recuerdan ustedes en biología de sus primeros años. Entonces, ¿cómo clasificamos las diferentes mutaciones que podemos encontrar en cualquier tumor? Porque esto no es solo en estas enfermedades. Pues tenemos variantes que ya no se llaman mutaciones, se llaman variantes, aunque tenemos varias discusiones en el instituto cómo nombrarlas al final, pero nos inclinamos por nombrarlas como variantes. Las variantes pueden ser silentes, eso quiere decir que cuando cambia, hay un cambio de nucleótido simple, pero cambia por el mismo aminoácido, entonces realmente no pasa nada. Por lo tanto, se consideran variantes silentes y aunque haya una mutación, pues no va a tener una repercusión en la proteína. Pero tenemos missense mutations, que pues traduciéndolas, cuesta mucho traducir estos términos genéticos, les soy honesto, pues se puede decir en mal sentido o con un sentido erróneo, y generalmente también son de nucleótido simple, pero ahí sí se cambia por otro aminoácido completamente distinto. Y el prever si cambia la función o no cambia la función, eso es muy difícil. Por lo tanto, las missense mutation tenemos que conocerlas muy bien para ver si cambia el sentido de, perdón, la proteína o no cambia la proteína. Las que sí sabemos que son muy graves son las nonsense mutation o las sin sentido. ¿Por qué son muy graves? Porque esto trunca la proteína. ¿Qué quiere decir esto?
que el nucleótido cambia por un codón de stop. Y al meterse un codón de stop hacen proteínas truncadas, proteínas disfuncionales o afuncionales y por lo tanto ya no hay señalización intracelular. Entonces, si esto es una vía protectora nuestra, por lo tanto ya no va a funcionar, como vamos a ver en algunos ejemplos más adelante, y eso pasa con las nonsense mutation. Y cuando hay un frame shift, que es un cambio del marco de lectura, ahí hay una inserción o una deleción de ciertos nucleótidos y por lo tanto hay una pérdida de la secuencia de aminoácidos, hay intercambio de aminoácidos porque en ese corrimiento del marco de lectura se pueden producir otros aminoácidos y tarde o temprano se va a producir un codón de stop y también produce proteínas truncadas. Por lo tanto, las mutaciones o variantes más graves que encontramos nosotros cuando hacemos análisis son las nonsense y las frameshift, porque obviamente la proteína ya no funciona. Hablando ya de las neoplasias mieloproliferativas, que todas son comunes del JAK2, hay una mutación del JAK2, que es una de nucleótido simple, está la B617F, que es la más frecuente, encuentra en el exón 14, y esta mutación hay una ganancia de función, por lo tanto hay una sobreestimulación de la vía JAK-STAT y esta es su vía canónica. Sin embargo, como les decía, hay unas vías no canónicas, como este JAK2 mutado intranuclear, que puede ser que cuando está mutado a nivel de intranuclear, lo difícil es detectarlo, puede haber una mayor agresividad de la enfermedad. Entonces aquí tenemos ejemplos también en geles, como lo diagnosticamos nosotros en el instituto. Aquí hablamos homocigotos, estos son genes no mutados, o sea, pacientes no mutados, proteínas no mutadas. Y aquí encontramos estos genes que están mutados homocigotos porque no encontramos la señal normal. Entonces aquí son B617F positivas homocigotas y aquí ven un ejemplo de un heterocigoto porque vemos la señal normal y la señal mutada. Entonces cuando vemos esta B617F que está con las dos señales decimos que es heterocigoto y así lo reportamos. Hay otros genes que ya les dije, el MPL es otro gen que es el receptor de la trombopoietina, que esto hay cambios conformacionales en la parte transmembrana y solo con este cambio conformacional, que es una mutación en el residuo del triptofano en el 515, solo con eso ya hay una actividad del receptor de la trombopoietina y una sobreestimulación de la vía JAK-STAT. Y está otro gen también que se llama calreticulina, que la calreticulina es una proteína chaperona que está en el retículo endoplásmico. Se llama chaperona porque lo que hace es quelar el calcio y tiene algunas funciones ahí. Pero cuando calreticulina está mutada, principalmente, ahí vamos a ver algunos ejemplos de su mutación, lo que va a hacer es migrar hacia la parte externa del receptor de la trombopoietina y sobreestimular, hacer como ligando y sobreestimular la vía JAK-STAT y por lo tanto va a haber esa mutación de calreticulina, una sobreestimulación y por lo tanto la enfermedad mieloproliferativa. Entonces, este es un ejemplo de un resultado de calreticulina que hacemos nosotros. Esto, como ven, es un frameshift, es un cambio del marco de lectura. Esto ocurre en la posición 367 y luego del frameshift, cuando llega a la posición 46, hay un codón de stop y esta es la variante más frecuente que vamos a encontrar de la calreticulina. De hecho, se llama calreticulina tipo 1. Aquí trunca la función de la calreticulina y eso hace que migre hacia la parte extracelular de MPL y haya una sobreestimulación de la vía JAK-STAT. ¿Por qué son importantes estas mutaciones driver? Porque entonces en policitemia vera yo tengo que tener un diagnóstico de JAK B617F para decir que tiene la enfermedad, que es en el 98% de los pacientes, y si sale negativa ya estoy convencido que es una polivera, pues tengo que hacer del exón 12 otra mutación por medio de otra tecnología. Sin embargo, miren en mielofibrosis, pues puedo encontrar la B617F, calreticulina, MPL, y puede haber triple negativo aquí para que no nos envidien los de cáncer de mama. O sea, los pacientes también pueden ser triple negativo y estos tienen peor pronóstico. Por eso es que es tan importante hacer esta clasificación también. Y si el paciente tiene trombocitosis primaria, que se recuerden son esos pacientes con millones de plaquetas sin ninguna explicación, puede tener JAK2, B617F, CalR, MPL y también hay triple negativo y también es más agresiva. Vean ustedes por qué es importante hacer todas estas mutaciones, lo que llamamos nosotros la marcha mutacional. Cuando nos mandan un paciente, hacemos primero JAK de 617F, solo hacemos exón 12 en polivera porque solo ahí se va a ver. Y si B617F sale negativo, hacemos CalR y después MPL por orden de frecuencia. Y si está negativo, decimos, bueno, doctor, su paciente tiene un mieloproliferativo, pero es es triple negativo. Bueno. Entonces, esto es otro ejemplo en una neoplasia hematológica de para qué es importante la genética en cuanto a pronóstico y en cuanto a diagnóstico.
Y el último ejemplo que les traigo es la medicina de precisión, pues en cáncer de mama y ovario y su predisposición en variantes germinales. Obviamente tenemos que hablar de BRCA, pues para mí es uno de los temas más apasionantes y que hemos hecho varios estudios en el instituto también. Recuerden ustedes que BRCA aquí es un gen reparador. Tenemos dos BRCA, BRCA1 y BRCA2. Hablar que es un gen reparador y por lo tanto me previene el cáncer, entonces decimos que el BRCA es un gen supresor de tumor. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos ya en nuestros conceptos, si es un gen supresor de tumor, entonces tiene que haber, recuerden ustedes que las mutaciones lo que se llaman son recesivas, eso quiere decir que tiene que haber un segundo hit para que se produzca el tumor, por lo tanto, el tener un BRCA positivo germinal, eso quiere decir que nosotros nacemos con un BRCA positivo, no quiere decir oficialmente que tenemos cáncer, sino una fuerte predisposición al cáncer. Entonces, son genes reparadores que nos van a hacer una reparación muy efectiva que se llama una reparación homóloga porque usa como molde la otra hebra de ADN para reproducir reparar estos rompimientos de la hebra de ADN. Aquí tenemos el ejemplo de cómo el BRCA íntegro está reparando la vía de ADN y cómo cuando tenemos una mutación del BRCA, estas hebras se quedan rotas. Entonces, al haber un segundo hit, una mutación, no va a haber cómo reparar estas hebras de ADN porque tenemos una deficiencia en los genes reparadores y por lo tanto va a existir esta mutación y se ve preponderantemente una mayor predisposición al cáncer de mama y al cáncer de ovario. Obviamente quien nos hizo una alerta muy grande a nivel mediático fue Angelina Jolie. Y de hecho hay este artículo en la revista Time del efecto Angelina Jolie, súper interesante porque esta publicación hizo que se hiciera mucho más frecuente la consulta por estos genes en las mujeres o familiares de cáncer de mama. Nosotros hicimos reciente este estudio, lo acabamos de terminar, donde hicimos estudios de BRCA en familiares, que ya conocíamos el BRCA, o sea, si un paciente por secuenciación masiva, por NGS, tenía BRCA positivo, invitamos a los familiares por medio de este estudio a hacerles a los familiares sin enfermedad estudios de BRCA y obtuvimos de BRCA1 solo para los análisis de BRCA1 tuvimos 17 positivos de 39. Aquí vemos que son diferentes funciones. Aquí tenemos diferentes mutaciones, una mutación en el intrón. Aquí tenemos un cambio en el marco de lectura. Aquí tenemos una de nucleótido simple. Aquí tenemos también otro cambio en el marco de lectura, ambos meten codones de stop y hacen proteínas truncadas. ¿Se recuerdan lo que dije? Una proteína truncada del BRCA quiere decir una proteína disfuncional, afuncional, y por lo tanto es el gen supresor de tumor que ya tuvo una mutación y vuelvo a insistir, ocurre un segundo hit, una segunda mutación ya cuando el paciente es mayor para ocurrir el cáncer de mama. También tuvimos en el BRCA2, aquí tuvimos de 22 personas analizadas, estos, lo vuelvo a insistir, no son pacientes, son personas, son familiares, obtuvimos 9 pacientes positivos. Aquí también tenemos una de nucleótido simple y dos marcos de cambio en el marco de lectura, ¿verdad? Y como les digo, son varios pacientes, ¿verdad? Aquí tuvimos 7 positivos, aquí 2 positivos. Entonces, eso para nosotros fue súper interesante porque poco a poco vamos conociendo el comportamiento. Obtuvimos más o menos un 40% de familiares positivos para BRCA y eso hace que pongamos mucha más atención y poder hacer estos análisis genéticos en los familiares. Entonces, vean ustedes, esto es una mutación germinal, como estas variantes germinales, que también las hay somáticas para BRCA, pero cómo son tan importantes de determinar. Y si tuviera germinal o somático, pues ya hay medicamentos que ustedes mejor los conocerán que yo, como Olaparib. Este es un ejemplo del estudio de Olaparib en cáncer de ovario y cómo al dar otro, porque este es otro inhibidor de otra vía de reparación que se ve una vía de reparación PARP, como el Olaparib, al darlo en pacientes BRCA positivo en cáncer de ovario, como las respuestas son muy buenas, con hazard ratio del 0.18, pues prácticamente un 82% de reducción de riesgo relativo de progresión con una P altamente significativa con estos medicamentos. O sea que todo este estudio genético no solo es para predisposición del cáncer, sino ahora tiene fines terapéuticos también. Bueno, ¿dónde más se puede aplicar la biología molecular para terminar? Obviamente tenemos estudios de farmacogenómica que podemos hacer y también estudios de microbiota en el futuro. Ojalá que podemos hacer. Me parece que la Mariano está haciendo incursionando en estudios de genómica, de microbioma, para ver cómo manipular la microbiota y mejores respuestas a los tratamientos.
Ya para terminar, quiero agradecer, es un equipo grande de trabajo el que tenemos en INVEGEM, y pues mis conclusiones que las pueden leer ahí, pero básicamente mi conclusión, porque ya terminó el tiempo, sería que la genética es importante en el cáncer. Cada vez vamos a ver muchos más medicamentos para esto y ojalá que nuestros países que vamos un poco atrasados en el tema de salud podamos alcanzar con mayor éxito. Así que muchas gracias y pues cualquier cosa a la orden para preguntas. Pues sobre todo felicitarte, Mauricio, porque hiciste un recorrido muy amplio de la biología en poco, de la genética en poco tiempo, ¿verdad? Fue una explicación que seguramente va a haber que revisarla, digerirla así despacio, porque como decías, esto ya desde hace varios años se efectúa en otros países y con nosotros pues todavía estamos aprendiendo. Una de las cosas que platicamos con los residentes es que no hay que tenerle miedo a esto, ¿verdad? Ya pues hablar de secuenciación, de mutaciones driver, de passengers, ya es algo que tenemos que hacerlo de una forma habitual para poder estar en sintonía con los adelantos. Yo me gustaría preguntar si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Terminó. Que Era lo una pudiera hacer, charla sobre genética en la oncología. que lo pudiera hacer a viva voz o por escrito. Mauricio, ahí para, mientras se animan los colegas, mencionabas ahí que las tomas de biopsia líquida eran más complejas que las que se hacen en bloque. Claro. Si pudiera referirte a eso un poco. Sí, lo que pasa es que obviamente es muy poco material genético el que está circulando, ¿verdad? No es como en el tumor que ustedes pueden escoger, hacer una macrodisección, pueden escoger el tumor, purificarlo, entonces pueden tener una gran cantidad de material genético, ¿verdad? Sin embargo, en la biopsia líquida circulante son muy pocas hebras de ADN. Por lo tanto, eso necesita en secuenciación masiva unas cosas que se llaman cartuchos o flow cells, que son de alta performance, por así decirlo, para poder captar esas pequeñas partículas de ADN y algo que también le llamamos a secuenciación masiva, que es la carga alélica que son muy bajas, ¿ya? No es como una somática o una germinal. Por ejemplo, en estos BRCA, cuando nosotros hacemos un estudio de BRCA en cualquier paciente por secuenciación masiva, tenemos porcentajes altísimos de detección del BRCA de un 50, 60%, 40%, mientras que igual lo hacemos en la somática, ¿verdad? Tenemos 20, 30, 15%, pero cuando tenemos estas cargas alélicas en biopsia líquida, vamos a obtener porcentajes muy bajitos, de un 1%, 2%, y esos porcentajes son los que son difíciles de clasificar, ¿verdad? Sin embargo, pues yo creo que igual que vos estamos convencidos de que esto es el futuro, definitivamente. La biopsia líquida va a venir a sustituir muchas de las cosas que hacemos y va a ser en diferentes líquidos, ¿verdad? Porque ya se habla en líquido pleural, líquido ascítico, en heces y obviamente en sangre, ¿verdad? Y con estas tecnologías que los secuenciadores también van haciéndose muchísimo más modernos, vamos y muchísimo más capaces también, vamos a tener una mayor capacidad de detectar más genes a más corto tiempo. Esto lo hace muy complejo también, ¿verdad, Hugo? Porque muchas veces cuando hacemos paneles muy grandes de genes, encontramos mutaciones de genes que no le damos ni pie ni cabeza, y la otra cosa es mutaciones de genes de otros cánceres, ¿verdad? Y que pasaba en algún ejemplo en un simposio que acabo de estar, donde era un paciente con cáncer de páncreas y hicieron un panel amplio de genes, como 300 genes, y obtuvieron un RET positivo. Y entonces todo el mundo decía, bueno, ¿y qué tiene que tener RET para cáncer de páncreas? Entonces le dijeron, bueno, realmente lo que tienes que investigar es que no tenga cáncer de tiroides, porque tu paciente o va a tener cáncer de tiroides o ya tiene y no te has dado cuenta. Entonces, a esto va toda la genética, ¿verdad? Súper interesante cómo va creciendo. Pero hablando de biopsia líquida, esos son los retos que se tienen de cómo purificar las muestras y cómo obtener un buen material genético en algo que es tan diminuto. Fíjate que aquí nos preguntan que cuántos secuenciadores habrán en Guate. Mm. Y, Bueno, y
¿Y dónde Ajá. se realizan las pruebas? Yo sé que tiene secuenciadores, obviamente tenemos nosotros, tiene la Mariano, tiene la del Valle, tiene el INASIF, que lo sabe utilizar muy bien, por cierto, ¿verdad? Creo que tiene la San Carlos también en este laboratorio de veterinaria, ¿verdad? En fin, NGS, secuenciación masiva, esa secuenciación paralela, por ahí tenemos, debe haber por ahí algunos otros, ¿verdad? Ahora, yo creo particularmente, y sí que tal vez nosotros somos los que más hemos incursionado en cáncer, eso sí lo creo, ¿verdad? Creo que las demás áreas, más en medicina forense, obviamente, en plantas, por ejemplo, la del Valle lo usa mucho en biología, en plantas, en insectos, etcétera, en veterinaria, pero nosotros, obviamente por ser un instituto de genética humana, es donde más lo utilizamos. Y en cáncer, que pues ahí vamos, ¿verdad? No les digo que sea perfecto, pero ahí vamos. Pues la otra pregunta es si se secuencia todos los tumores y si uno quiere secuenciar un tumor, ¿cómo llevar la muestra a INVEGEN o cómo sería ese proceso, Mauricio? Ya, sí, bueno, miren, realmente nosotros tenemos un programa eh, que tiene que ser autorizado por el Ministerio de Salud. O sea, el programa de secuenciación masiva nosotros es exclusivo para el Ministerio de Salud, no lo tenemos como una práctica privada, por así decirlo. Los otros genes que les mostré como JAK2, PCR, ABL, eso sí lo tenemos, pero secuenciación masiva todavía no, porque sale demasiado caro y nos tardamos mucho en brindar resultados, porque cuando ustedes hacen secuenciación masiva tienen que meter varias muestras. Por ejemplo, si hacen un germinal, hacen hasta 25 muestras, pero en el somático que estábamos haciendo necesitamos 18 muestras. Entonces, y no crean que no es fácil para nada obtener 18 muestras, no crean, ni aunque sea regalado en los hospitales fue tan fácil obtener 18 muestras tumorales para hacer una corrida, ¿verdad? Porque eso es lo que se llama, es una corrida. Entonces, nosotros hacemos esto. Ahorita dejamos en pausa la secuenciación somática en tumor sólido y nos metimos a 2 secuenciaciones masivas, que una de ellas es en germinal. Es lo que les decía, estamos muy emocionados por un nuevo panel de genes germinales para cáncer de mama y ovario hereditario, ya no solo BRCA, sino está todo el Lynch. Y también tenemos el de poliposis no adenomatosa, el de poliposis familiar, y también el otro secuenciación masiva que vamos a hacer, que obviamente tenemos una experiencia mucho más grande en tiempo con enfermedades hematológicas, y vamos a hacer un panel mieloide con 30 genes, donde además de hacer estos genes que les dije, como el BCR-ABL o JAK2, B617F y todo esto, o por ejemplo el síndrome mielodisplásico, que no me dio tiempo de explicarles cómo es. Hacemos un panel de 30 genes y podemos agregarle 30 genes adicionales a los que ya analizamos, y para ver pronóstico, diagnóstico, comportamiento, o por ejemplo esos pacientes que ustedes van a ver en cáncer, que después le hacen citopenias y que uno dice, pues citopenia, ¿por qué? Si estaba normal antes de la quimio y ahora hizo citopenia. Eso actualmente se llama citopenias de significado incierto, y para esos precisamente son estos paneles mieloide, porque si encontramos clonalidad, quiere decir que si tiene un desorden clonal, y entonces ya pasaría como una citopenia clonal de significado incierto, y eso sí es mayor predisposición a leucemia aguda y a mielodisplasia conforme pasa el tiempo. Entonces, estos son paneles que vamos a tener. Ahora, también si en dado caso alguien quiere un estudio por secuenciación masiva de un tumor sólido, pues nosotros la podemos mandar al extranjero, y eso es lo que nos permite es poder enviar ya sea los cortes, porque se pueden hacer cortes, y que no lo secuencien en nuestros laboratorios de referencia, ahora que tenemos en Estados Unidos, en Brasil, en Portugal, en varios lados donde sea más conveniente en cuanto a tiempo y a cuanto al panel de genes que alguien quiere, ¿verdad? Yo creo que en el futuro vamos a volver a tener secuenciación de tumor sólido, pero les soy honesto, y eso fue a raíz de que pues llegó su servidor de director de laboratorios, y un poco colaborando en lo poco clínico que hacemos, es que sí vi yo que era indispensable tener un laboratorio de patología, que no tenemos, porque nosotros el patólogo nos enviaba las muestras, pero nos dimos cuenta que realmente para secuenciación
de tumor, lo ideal es que nosotros tengamos nuestro patólogo ahí mismo, con un laboratorio de patología completo, porque entonces nosotros podemos escoger de dónde secuenciar para tener pureza tumoral, para decir, bueno, cuánto eso nos ayuda a analizar después las variantes alélicas, nos hace más fácil la bioinformática. Entonces queremos hacerlo mucho mejor en un futuro. Esperamos poderlo hacer, ¿verdad? Aunque no es tan fácil. Y pues porque tradicionalmente nosotros obteníamos el diagnóstico del patólogo, que era morfológico y basado en inmunistoquímica, ¿verdad? Ahora ya se ha dado otro salto, que es el diagnóstico molecular. Y muchas veces lo morfológico no se correlaciona también con lo molecular, ¿verdad? Es diferente. Y, por ejemplo, en inmunistoquímica, en cáncer de mama, vemos nosotros que los luminales A, B o C apenas se correlaciona cuando se traduce, se compara la inmunistoquímica con la biología molecular. Entonces son técnicas que no van a sustituirse, sino que se tienen que ir complementando Complementar. la patología tradicional con estos nuevos marcadores moleculares. Es correcto, y eso incluso, fíjate que tiene mucho que ver, porque incluso hasta donde escoges, ¿verdad? Porque idealmente del mismo lugar, o sea, no solo es hacer un corte y enviarlo, realmente es hacer un corte y escoger, o sea, realmente a mí el patólogo genético me debería de enviar la muestra a mí y decirme de este pedacito del tumor es donde quiero, y la pureza tumoral en ese pedacito de tumor, por ejemplo, es del 20-30%. Y de ahí quiero que me secuencien, porque si no, entonces vamos a estar una mezcla entre genes que podemos estar observando como estas passenger mutations o que son mutaciones benignas en tejido normal, en tejido que no sea tumoral. Entonces todo eso se empieza a mezclar y por eso es que necesita un análisis muy exhaustivo y muy claro y un diálogo muy grande con los patólogos, ¿verdad? Por eso es que nosotros queremos hacerlo primeramente, Dios, ojalá que podamos en un futuro. Y nos salió más fácil hacerlo germinal, porque germinal solo saca sangre, obviamente, y ahí vemos las mutaciones que uno trae de nacimiento, ¿verdad? Y que, por cierto, que se llenó mucho más rápido. Digamos, tenemos una capacidad para hacer cerca de 90 muestras germinales para el Roosevelt y el San Juan, y para marzo ya llevábamos 40 y algo, pues lo que jamás teníamos tantos tumores tan pronto, ¿verdad? Yo creo que la cantidad de muestras 90 nos va a quedar muy poca para la cantidad de tumores donde ustedes ya van viendo si son algunas variantes hereditarias. Solo con BRCA tenemos un montón de pacientes. Sí, bueno, con BRCA. No sé si del público hay algún comentario, alguna duda. Bueno, Mauricio, fue realmente los 35 personas que entraron se quedaron. Sí, muchas gracias. Sí, es algo que hay que digerirlo, no es fácil entenderlo de primas a primeras y creo que lo has sintetizado muy bien, toda esta parte, como le explicaste, no es algo que se puede aprender en 6 meses o en un año, sino que ha de requerir de mucha lectura, pero es satisfactorio que aquí en Guatemala pues, nos encontremos con personas como los que trabajan en INVEGEN, que es un grupo selecto de profesionales orientados al servicio de la población guatemalteca. Así Gracias. que Muchas gracias gracias. a todos. Gracias y gracias a todos también y pues cuando se pueda, porque ahorita la pandemia nos impide, pero las puertas abiertas para que nos visiten, ¿verdad? Pero muchas gracias. Bueno, gracias a todos y buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Saludos. Okay.